Hola, el día de hoy vamos a ver cómo determinar cuando un límite existe y cuando no existe. Es decir, vamos a ver el teorema del valor del límite en colaboración con Math Sessions, que su canal nos permite utilizar su material para poder desarrollar este contenido. Espero que sea de su agrado. Bueno, nuevamente quiero agradecer a Math Sessions por facilitarnos este material. Tienen un excelente material, la versión 3.0, en el cual es accesible para Android y también para Windows. Y además cuentan con un montón de antologías para poder desarrollar temas tales como cálculo, álgebra lineal, trigonometría, geometría, entre otros. Si quieren obtener este material, les recomiendo que vayan a la descripción del video. Ahí nos han permitido y regalado, utilizando el, la etiqueta de compendio de clases, les pueden hacer un descuento de 100 pesos en su material. Si no, simplemente regálenles un like en su página de Facebook, que quieren crecer para poder llegar a más gente. Y bueno, sin más, también no olviden darse like a mi canal de YouTube para poder seguir creciendo y poder crear más material. No olviden darle a la campanita para no perderse ninguno de estos videos y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto. La clase pasada empezamos a definir qué era el límite a través de su interpretación geométrica y hoy vamos a ver con un poco más de formalismo qué es el límite, para qué trata y cómo podemos definirlo, cómo saber si el límite existe o no. Entonces continuemos. Y bueno, como ya habíamos dicho, el límite es un acercamiento infinitesimal de una función f de x hacia un valor de x igual a, simultáneamente por la derecha y por la izquierda. Esta última frase, por la derecha y por la izquierda, juega un papel importante para el concepto que vamos a ver a continuación. Entonces, el teorema del valor del límite lo que nos está diciendo es lo siguiente. El límite de la función f de x cuando x tiende a a va a ser igual a f de a. Es decir, el límite de la función f de x cuando x tiende a va a adquirir justamente ese valor, porque es el límite una aproximación, un acercamiento infinitesimal a la imagen de esa función o de ese valor que estemos trabajando. Importante es que solo en un caso ideal ocurre que x es directamente igual a a. Es decir, muchas veces los límites pueden ser bastante complejos porque requerimos o el aproximamiento de esa función puede ser a diferentes clases de funciones, donde pueden ser racionales, donde pueden ser raíces cuadradas, donde puede tener, por ejemplo, discontinuidades y por lo tanto no siempre ocurre que cuando adquiero o el valor de x tiende a, esto vaya a adquirir el valor igual a f de a. Por lo tanto, hay una condición súper importante que debemos de conocer. Los límites unidireccionales. Si el acercamiento se realiza solo por la derecha o solo por la izquierda, entonces tenemos que hacer lo siguiente. En la clase pasada vimos que podemos acercarnos por la derecha y por la izquierda a un valor y también observamos que ese valor se acercaba a cuando f de x era igual a o x tendía a 10, en este caso f de x o la función adquiría el valor de 12, tanto por la izquierda como por la derecha. Hay una notación que nos sirve para delimitar eso. Por ejemplo, cuando nos acercamos por la derecha, tenemos que notar que el límite de f de x cuando x tiende a se utiliza el superíndice suma, va a ser igual a f de a. Y cuando nos acercamos por la izquierda, se utiliza el símbolo de resta. El límite de f de x cuando x tiende a por la izquierda, se utiliza el superíndice menos. Y esto también es igual a f de a. También, y esto es lo más importante de los límites, el límite existe si el límite por la derecha es el mismo que el límite por la izquierda. Obsérvese aquí cómo a partir de aproximar o denotar que la imagen o el valor al cual nos estemos aproximando, tanto por los valores negativos o por la derecha o por los valores positivos por la izquierda, van a acercarse a un mismo valor. Si esto no es así, entonces el límite no existe. Y además, el valor al que tiende el límite pertenece al dominio de la función.
Si no pertenece al dominio, entonces el límite no existe. Esto nos lleva al concepto de continuidad, ya que la continuidad se nos dice que una función f de x es continua cuando el trazo de la curva que describe no tiene espacios en blancos o saltos. Es decir, una función f de x es continua en x igual a si primero el límite existe y segundo la imagen existe como tal. Por ejemplo, una función y igual a f de x es continua en un punto de a f de a si el límite de f de x cuando x tiende a es igual a y también a pertenece al dominio de la función. Una función es continua si cumple también y debe de cumplir el teorema del valor del límite y si el límite existe. Si el límite no existe, entonces la función no es continua, como veremos a continuación. La continuidad de un punto, una función y igual a f de x, es continua en un punto p de x, f de x, si el valor de x pertenece al dominio de la función. Si no es así, la continuidad en un intervalo, una función y igual a f de x es continua en un intervalo ab si todos los elementos del intervalo pertenecen al dominio de la función. Nuevamente, si este video ha sido de su agrado, no olvide suscribirse, darle like, comentar y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.